Muy buenas tardes o bueno, muy buenas noches para todos ustedes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero y el día de hoy junto a Equity les traemos este tema, la verdad, muy interesante, analizando el estilo Samurai con Ichimoku. Sin duda alguna es uno de los temas, o bueno, es uno de los indicadores técnicos más pedidos de cierta manera cuando los traders, cuando el trader lo empieza a conocer, pero sin duda alguna para aquel trader que no lo conozca, sí es una herramienta muy útil y muy importante que vamos a estar viendo el día de hoy, que es el indicador Ichimoku Kinko Hyo, ¿sí? Así es el nombre completo del indicador, pero no se preocupen que el nombre, a pesar de que es largo, no significa que sea un indicador complicado de entender. De hecho, es un indicador que a los traders les gusta bastante de trabajar porque nos brinda mucha información con respecto a un activo. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Jairo, te voy saludando a ti. Muy buenas tardes para ti. También me gustaría saber desde qué ciudad nos están sintonizando, desde qué país nos están sintonizando adicionalmente, si me están escuchando bien, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Y quiero recordarles, porque pues el día de hoy, digo, el día de ayer, que tuvimos nuestro primer evento de la semana con respecto a las correlaciones, se presentó un problema técnico, pero no se preocupen porque a pesar de que ustedes de pronto ven que efectivamente no está funcionando el audio, va a quedar grabado en alta calidad para que lo vean todos ustedes por parte del canal de YouTube del broker, ¿ok? Por Pai Chris nos estaba levantando la mano. Para quienes estén levantando la mano, pues también se pueden ir reportando de esa manera. Ok, Jairo, nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina, es decir, para ti ya son buenas noches, Jairo. Ok, también por parte de Fernando que nos está levantando la mano, un saludo para ti, Fernando. Y adicionalmente, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes a este tema. La verdad, bastante interesante el día de hoy. Vamos a aprender sobre un indicador técnico, cómo vamos a utilizar ese indicador, cómo vamos a poder operar, cuáles son las señales que nos brinda ese instrumento y, más importante aún, cómo podemos complementarlo y empezar a construir una estrategia con este indicador técnico. ¿Listo? Entonces los invito a que todos ustedes participen y se queden, por supuesto, en este evento. Igualmente, para las personas que se quieren seguir reportando, pueden irse reportando sin ningún problema. Y cualquier duda o inquietud, no se olviden que ustedes tienen acceso al chat. En el chat se pueden comunicar conmigo para, obviamente, estar saludándolos, pero más que todo, pregunta que tengan, pregunta que voy respondiendo. ¿Listo? Tal vez si por el tiempo no alcanzo, no se preocupen que más adelante estoy seguro que por parte del equipo de Equity les va a estar brindando información. Ok, un saludo por parte de Clau, que nos estás sintonizando desde México. Un saludo para ti, Clau. Y pues bueno, entonces vamos arrancando con este tema para que no se nos haga. No veo el chat, Fernando. Ok, no, no te preocupes, el chat lo tengo aquí al lado. Digamos que obviamente ustedes no pueden, digamos que no van a estar visualizando el chat, pero yo sí voy a estar atento a él, ¿listo? Así que no se preocupen. Igualmente, así como me están escribiendo, se pueden ir reportando sin ningún inconveniente. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a un indicador técnico, la verdad, muy interesante y que adicionalmente nos va a brindar mucha información con respecto al mercado. Pero claro, es importante que nosotros recordemos que los indicadores técnicos son herramientas que nos van a permitir a nosotros tener un mejor comportamiento con respecto al comportamiento de los precios, teniendo en cuenta un conjunto de datos que nosotros, como operadores del mercado, queremos obviamente, digamos que empezar a entender. Doris, un saludo para ti que nos está sintonizando desde Honduras. Y claro, es importante que nosotros, wow, a pesar de que, digamos que nosotros aprendemos de indicadores técnicos, aprendemos de muchos temas del trading, así como lo mencioné el día de ayer, empecemos a ubicar el tema que efectivamente corresponde por parte de bueno, el día de hoy, cosa que ustedes vayan complementando y vayan construyendo esa fase de estudio que sin duda alguna les va a funcionar mucho para empezar a profundizar más y empezar a aprender más del mundo del trading. Entonces, cuando nosotros hablamos de los indicadores técnicos, estos hacen parte del análisis técnico, que en pocas palabras, ¿qué es el análisis técnico? Es el estudio o la manera en la cual nosotros vamos a entender, comprender, analizar el comportamiento de los mercados con la finalidad de que, de poder analizar los precios que se están materializando en el gráfico con la única finalidad de poder llegar a proyectar o a direccionar o digamos que a tratar de sacar un análisis donde nosotros vamos a poder, digamos que apuntar a un precio en el futuro.
Claro, el análisis técnico no necesariamente tiene que ser complejo, como muchas veces que efectivamente ustedes pueden encontrar que hay gráficos que tienen muchos traders que al final es como un enredo de todo que muchas veces uno no entiende realmente qué es lo que está observando. Lo que quiero que tengan en cuenta es que el análisis técnico es el estudio del gráfico donde nosotros vamos a tratar de entender cuál es el comportamiento de la dirección del activo, cuáles son los patrones, adicionalmente la relación entre el comportamiento, la oferta y la demanda por parte de los instrumentos y que adicionalmente aquí lo que queremos es entender efectivamente cómo podemos leer eso para tomar una posición. En pocas palabras es eso. Cuando nosotros hablamos del análisis técnico, vamos a tener en cuenta que existen muchos temas en el cual en sí la idea es que ustedes empiecen arrancando, ¿cierto? Digamos que estudiando cada uno de estos aspectos que están viendo en estos momentos. Es decir, que el análisis técnico que lo conforman y qué es lo que pueden ir estudiando. El análisis chartista, que el análisis chartista es el estudio del comportamiento de los precios sobre el activo a través del gráfico, teniendo en cuenta formaciones de patrones gráficos, en pocas palabras. También por parte de los tipos de gráficos es una manera interesante para empezar a profundizar por parte del análisis técnico que nos va a permitir visualizar los movimientos en los mercados. Ustedes pueden empezar a entender que si una situación que está pasando en el mercado está viendo, se está materializando en el gráfico, lo van a poder observar a través del movimiento de velas, de barras, de simplemente el precio de cierre del activo y también por parte del análisis cuantitativo. Cuando nosotros hablamos de análisis cuantitativo, hablamos de los indicadores técnicos, que es el tema o es una parte del tema que vamos a ver el día de hoy. O bueno, vamos a ver un indicador. Que claro, los indicadores técnicos al final, ¿qué son? Son herramientas que nos van a permitir a nosotros entender y comprender un aspecto que está ocurriendo con respecto a los precios, el cual es materializado, ¿cierto? O se materializa a través de un gráfico, de una herramienta, de una oscilación de un conjunto de variables. En pocas palabras, es simplemente ver qué es lo que nosotros estamos observando en el gráfico de acuerdo a la información que nosotros estamos obteniendo. En pocas palabras, para hacer este cuento más sencillo, cuando yo les hablo de un indicador técnico, es efectivamente esto, lo que nosotros estamos viendo que nos está dando una información que está por fuera de los precios, es decir, los precios se materializan en un aspecto, que estos se están dando a través de las cotizaciones en tiempo real. Pero los indicadores lo que hacen es que toman la información del precio y se materializa con la finalidad de darnos ¿qué? Una información en común. Cuando nosotros trabajamos estos indicadores técnicos es para poder entender y estudiar efectivamente una variable para poder tomar las decisiones de inversión. Pero claro, cuando nosotros hablamos, listo, variable, ¿qué variable en sí nos brinda el análisis técnico por parte de los indicadores técnicos? Es entender el precio del activo o es entender el comportamiento del activo según el comportamiento, ya pueda ser de la tendencia, ya sea del momentum, ya sea de la fuerza o ya sea por parte de los ciclos del mercado. Yo sé que esto puede ser un poco complicado al inicio, pero quiero que lo vean de esta manera sencilla. Cuando nosotros hablamos de los indicadores de tendencia o indicadores técnicos de tendencia, son simplemente aquellos indicadores que comúnmente se grafican o que se ubican en el gráfico principal y que este nos da la información de los precios con respecto a qué? A la dirección de estos. En pocas palabras, la dirección de la tendencia. Eso es lo que nos dicen los indicadores de tendencia. ¿Qué cuáles son? El más famoso, las bandas de Bollinger. Yo creo que es el que todos los traders eh, empiezan a trabajar desde un inicio. También, ¿cuál tenemos? Tenemos las medias móviles, que ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Qué otro indicador podemos tener aquí? Podemos tener por parte del indicador Alligator. Mejor dicho, son indicadores que nos brindan la información de la tendencia. El día de hoy, de hecho, el tema del indicador Ichimoku hace parte de los indicadores de tendencia. Por parte del momentum, no quiero que se asusten cuando escuchan la palabra momentum. Simplemente quiero que entiendan que el momentum lo que nos trata de decir es cómo se está comportando la vitalidad en un activo. Es decir, que esa vitalidad a través del tiempo, en pocas palabras, nos dé la información de quién es el que domina en el mercado. Cuando hablamos de dominar, significa que, bueno, son los toros, en pocas palabras,
los compradores los que están dominando en el activo o son los socios, que son los vendedores que efectivamente están dominando en el activo. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos esto, ya sea por parte de la tendencia o el momentum, lo que estamos analizando es efectivamente esa variable en específico. Por un lado, la tendencia. Por el otro lado, la vitalidad. Es decir, ¿son los osos o los toros? Es decir, el activo está dominado meramente por los compradores o por los vendedores, está en equilibrio, se están enfrentando. Eso es lo que queremos saber con los indicadores de momentum. El día de hoy, Ichimoku habla de la tendencia, no del momentum. ¿Listo? Pero también vamos a aprender que Ichimoku nos puede brindar más información. Por parte de los indicadores de fuerza, como su nombre lo indican, es dar a entender si esa fuerza que se está presentando, ya sea en la vitalidad o ya sea en la tendencia, está arrancando, está en la finalidad del dominio de la fuerza, se puede presentar un cambio de fuerza sobre el activo y esto nos va a permitir a nosotros saber si estamos en un posible inicio de tendencia, continuación de la tendencia o en un posible cambio de tendencia. Por eso es que la fuerza es importante analizarla, nos va a dar más información. Y luego tenemos los indicadores cíclicos, que son los que normalmente nos dicen cómo se están comportando las fluctuaciones de los precios en el tiempo. Es decir, entender si estamos en un ciclo de expansión, si estamos en un punto, digamos, de incertidumbre, si estamos en un ciclo de contracción, si podemos estar en una fase de recuperación. Eso es lo que nos dicen los indicadores cíclicos. Por parte de los de fuerza, uno de los más populares, ADX. Por parte de momentum, uno de los más populares, RSI y sin duda MACD. Y por parte de los cíclicos, tenemos por parte del retroceso de Fibonacci o el abanico de Fibonacci o la extensión de Fibonacci e incluso uno que muchos de ustedes traders conocen, que son las ondas de Elliott. Esto es la manera como nosotros vamos a aprender a clasificar los indicadores. Cuando ustedes vean las diferentes grabaciones que están disponibles en el canal de YouTube por parte del broker de equity, ustedes van a ver que existen, está la explicación de muchos indicadores, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes entren a mayor profundidad con respecto a esos indicadores. Si efectivamente quiero aprender un indicador de tendencia, listo, lo aprendo. Pero aprender otro indicador de tendencia, bueno, puede ser bueno, pero me sería más útil aprender un indicador de momento o un indicador de fuerza. ¿Cómo los puedo empezar a combinar? Eso es lo importante cuando nosotros aprendemos a identificar los diferentes tipos de indicadores técnicos. ¿Listo? Luego de esto, sí pasamos al indicador del día de hoy, que es nada más y nada menos que el indicador Ichimoku, que tiene un apodo como el indicador de la nube. Este indicador fue creado por Goshi Osada, que es la persona que les traigo aquí, que sin duda alguna fue uno de aquellos, digamos que pioneros por parte del análisis técnico en la época. Obviamente estamos hablando que fue creado por un periodista en los años 30 y uno dice, pero en los años 30, recordemos los años 30, apenas había pasado el crack del 29 o la gran crisis del 29. Entonces uno dice, pero bueno, este personaje, ¿por qué estaba tan avanzado en su tiempo? A pesar de una época donde sin duda alguna no había ocurrido el boom tecnológico, que es lo que nos permite ahorita a nosotros poder visualizar los gráficos desde un computador, desde un celular, desde una tablet y sin duda alguna tomar operaciones de inversión en cualquier momento y en cualquier lugar, obviamente teniendo conexión de internet. Entonces, claro, lo que pasa es que durante los años 30 o incluso anteriormente, siempre se mantenía un control por parte de los precios del arroz, digamos que en su tiempo. Entonces, claro, de cierta manera se mantenían controles o registros bastante fuertes con respecto al precio de apertura, al precio de cierre, al precio más alto y más bajo negociado de acuerdo a los diferentes locales que efectivamente vendían el arroz en ese tiempo. Entonces, claro, efectivamente, bueno, por parte de Goichi Osoda, qué pena, y un equipo de 7 personas crearon este indicador, pero este solamente se publicó hasta 1968, es decir, duró más de 30 años en secreto por parte del indicador y que claro, normalmente este indicador lo que nos está brindando o de cierta manera es dar un vistazo al equilibrio de los precios que se están materializando. En ese tiempo, obviamente, era un vistazo por parte del equilibrio gráfico de barras, por eso es que tiene ese nombre de Ichimoku, de un vistazo, Kinko, equilibrio, Gio, de gráfico de barras. Entonces, claro, normalmente este indicador fue construido bajo el principio de las ondas o de wave, que en este caso estamos hablando incluso que las ondas de Elliott
fueron también un gran contribuyente, no solamente por parte de este indicador, sino por parte de muchos otros, y que fue creado con el principio de poder entender los precios objetivos o esos price targets principle que se estaban presentando en los mercados. Y incluso se empezó a hablar de diferentes escalas temporales o time space principle. Es decir, aquí se está analizando de cierta manera el comportamiento de los precios desde el punto de vista de un marco de corto plazo hasta un marco de largo plazo. Entonces, claro, yo sé, me estoy adelantando un poco, puede que esto sea un poco confuso, pero en pocas palabras quiero que tengan en cuenta que esto fue un indicador creado hace mucho tiempo que actualmente se considera como una de las profecías autocumplidas en los mercados, como puede ser en el caso del retroceso de Fibonacci. ¿Por qué a Fibonacci y al indicador Ichimoku se les conoce esto? Porque como son indicadores que, a pesar de que uno es cíclico y otro tendencial, y efectivamente nos se van marcando de acuerdo a la tendencia del activo, es decir, en un gráfico principal, de cierta manera los mercados se mueven bajo ciclos, obviamente que no son eternos o infinitos, pero que son ciclos estacionales donde los indicadores brindan una información bastante sólida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo está construido este indicador del Ichimoku Kinko Hyo? Normalmente este se utiliza casi siempre con velas japonesas. ¿Por qué? Las velas japonesas, recordemos, son las que nos brindan más información. Si nosotros volvemos a un gráfico y vemos que, en este caso, vamos a actualizar la plantilla para quitar esos indicadores. Si nosotros vemos que el gráfico de barras, claro, nos está brindando información de apertura, cierre, máximo y mínimo, pero digamos que no tiene un cuerpo real para poder identificar puntos de indecisión e incertidumbre. El gráfico lineal nos muestra normalmente el precio de cierre o las conexiones de los precios de cierre de cada cotización, mientras que el gráfico de velas japonesas fue o está construido para brindarnos esa información de tanto incertidumbre, así como, como información de tendencia e incluso información de continuación de los movimientos. Por eso es que las velas japonesas, recuerden, existen velas de indecisión y velas de continuación de la tendencia, o incluso también existen velas de cambio de tendencia. Entonces, claro, las velas japonesas en sí están bien construidas, y con este indicador de Ichimoku, sin duda alguna es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros detectar efectivamente tendencias, las consolidaciones, es decir, principios de acumulación o distribución en la tendencia, también de la ubicación de soportes y resistencias. Entonces, claro, normalmente, como este indicador nos brinda tanta información, es muy utilizado por parte de una gran parte de traders. No digo todos porque obviamente cada trader tiene, digamos que sus gustos o afines, pero normalmente el indicador Ichimoku, como brinda tanta información y que adicionalmente es un indicador que funciona en cualquier time frame o cualquier marco de tiempo, es decir, diario, intradía, semanal, que también si lo quieren utilizar para marcos mucho más menores lo pueden hacer sin ningún problema. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que el indicador Ichimoku está construido por 5 elementos que están visualizados en 4. Yo sé, suena un poco complicado, pero se los voy a explicar uno a uno porque va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, los componentes van a ser 2 o 3 líneas de tendencia y la famosa Kumo o nube, en el cual vamos a tener la línea Tenkan, que es la línea de giro, la línea Kinjun, que es la de línea base, la Chikou Span, o digamos que este nombre, pues obviamente, normalmente uno la conoce como la línea Chikou Span o línea retardada, y la nube Kumo o bueno, Kumo o la nube Kume, o bueno, algunos otros le dicen simplemente la nube del indicador. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se ve esto? Se ve de esta manera, para efectivamente empezarlo a ver de una mejor manera. Línea retardada o la Chikou Span hace referencia con respecto a una media móvil de 21 periodos, el cual está, digamos, bueno, el cual está desviada o que efectivamente, digamos que está retrocedida 21 periodos anteriores. Luego tenemos la línea de conversión y la línea de base. Recuerden, la línea de base hace referencia a la línea Tenkan, la línea de conversión hace referencia a la línea Kinjun, es decir, línea de corto plazo, mediano plazo, y luego tenemos la parte de la nube A, es decir, la nube Kumo, y por parte de la línea de la nube B. La línea de la nube A y la línea de la nube B hacen referencia a efectivamente la línea de soporte y resistencia de la nube. En pocas palabras,
Estas dos líneas hacen la construcción de lo que nosotros entendemos como Kumo y la nube, y efectivamente nosotros los traders, en pocas palabras, ¿qué hacemos con todo esto? Operamos con la información o las señales que nos brinda la línea de conversión o la línea base, que recuerden que la línea de conversión, digamos que pena, la línea de conversión y la línea base hace referencia a la línea Tenkan o línea Kinjun. ¿Y por qué les digo todo esto? Digamos que no es para complicarlos, sino que cuando lo veamos ahorita en MetaTrader, se van a dar cuenta que efectivamente no está como nombre línea de conversión, línea base, sino que está como línea Tenkan, la línea Kinjun, y la línea retardada, pues efectivamente hace parte de la Chicken Span, que nos sirve para también dar señales de compra o de venta o para analizar principalmente la fuerza en la tendencia. Estas son las señales en corto y largo. Y la nube Kumo nos brinda información tanto de soporte y resistencia, pero también nos puede dar entradas y salidas sólidas. ¿Listo? Por eso es tan, digamos que de cierta manera, completo este indicador. Ahora, nosotros, digamos que de cierta manera, no necesitamos aprendernos esto, digamos, a la matemática o digamos de cierta manera como a los golpes. ¿Por qué? Porque los indicadores técnicos simplemente a través de plataformas, con el caso de MetaTrader 4, MetaTrader 5, lo van a materializar sin ningún problema. Pero es importante que nosotros de cierta manera entendamos qué es lo que nos dice cada línea. Primero, la línea Tenkan o la línea de giro hace referencia a el máximo y mínimo de las últimas 9 velas, y efectivamente ese es un promedio con respecto a esos dos periodos. Es decir, estamos hablando que la línea roja o la Tenkan hace referencia a un estudio del corto plazo, pocas palabras, un promedio del corto plazo. Luego tenemos la línea Kinjun o la línea base, que es la que normalmente es del mediano plazo, y esta es de color azul, normalmente se toma de color azul, la Tenkan es de color rojo, que aquí estamos viendo el mediano plazo porque estamos teniendo el máximo y el mínimo de los últimos 26 datos, y la Chicken Span simplemente efectivamente está retrasada, me equivoqué ahí, había dicho 21 periodos, pero no, está retrasada o está atrasada 26 periodos hacia la izquierda. Claro, porque normalmente no podría decir que está 26 periodos atrás, porque esta es la línea que trabaja como confirmación de esos cruces de la tendencia. ¿Listo? Sé que es un poco complicado, pero pues ya lo vamos a empezar a ver de una mejor manera. ¿Listo? Es decir, ¿cómo lo vamos a empezar a utilizar? Normalmente existen muchas maneras en que el trader empieza a construir estrategias con este indicador. ¿Cómo lo hace inicialmente? Y la verdad es algo bastante sencillo y es dependiendo de las necesidades que el trader tenga. Hay algunos traders que utilizan, por parte del indicador Ichimoku, solamente para las señales del corto plazo con respecto al mediano plazo, es decir, señales de compra o de venta. Estos solamente utilizan la línea Tenkan y la línea Kinjun. Hay otros que utilizan solamente la línea Chicken Span para ver el cruce de la línea con los precios. Hay otros que utilizan la nube como soporte y resistencia y nada más. Esto ya depende de cada uno de ustedes, pero hoy les voy a explicar más o menos en general cómo pueden utilizar el indicador al 100% de lo que les puede brindar. Entonces, en este caso, vamos a mirar un activo, digamos, vamos a mirar el petróleo con respecto a, bueno, petróleo, sí, Brent, en este caso, como podemos ver, ya empezó con un gap alcista del día, eso está interesante. Ok, no, perfecto, fue una actualización. Igualmente cerró al alza con respecto al día, ya muy seguramente va a iniciar también. Posiblemente, bueno, no sé, bueno, no estamos seguros en ese momento, pero claro, nosotros podemos utilizar el indicador Ichimoku normalmente en cualquier activo. ¿Por qué? Porque es un indicador que está construido matemáticamente, no está centrado con respecto a entender el comportamiento del volumen, de la volatilidad, sino que está más centrado con respecto a la información matemática de los 9, 26 periodos con respecto al activo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes quieran encontrar este indicador, se van a la parte de indicadores tendenciales, porque como saben, es un indicador de tendencia, es un indicador que nos brinda la información de la dirección por parte de los precios. Nos vamos por parte del indicador de Ichimoku Kinko Hyo. Entonces, claro, la línea Tenkan, 9 periodos, la línea Kinjun, 26 periodos, y la Senkou Span, 52 periodos. Por esta línea de 52 periodos no me está haciendo referencia a la Chicken Span, sino que nos está dando con referencia a la línea de la base con respecto a la nube Ichimoku. Normalmente aquí estamos analizando del corto al mediano y largo plazo. Hay algunos traders que lo ven de esa manera, o desde los últimos 9 datos hasta los 52 datos. Es decir, estamos tomando ese rango. Eso ya depende del análisis de cada quien.
Ahora, predeterminadamente, porque se los voy a colocar para que ustedes vean cómo lo van a poder encontrar en la primera instancia. Van a poder encontrar la información, como les decía, línea de giro, Tenkan, línea de soporte, Kinjun, Chikon Span, como la línea de retardada, Kumo arriba y Kumo abajo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? La línea Tenkan y la Kijun siempre quiero que las manejen en ese color, porque rojo corto plazo, azul mediano plazo. Recuerden que la Chikon Span se entiende como una de las líneas principales, entonces esta siempre les recomiendo que la coloquen de un color que a ustedes les guste, pero que de cierta manera resalte más con respecto a los otros colores. Ahora, por parte de la Kumo arriba y la Kumo abajo, hace referencia a la nube Ichimoku. Simplemente quiero que recuerden que, digamos que por manejo de colores, ¿cierto? Uno ya hace referencia a que los movimientos al alza son positivos y que efectivamente se trabajan con números claros, es decir, o bueno, digamos que con color verde principalmente o azul, ya dependiendo de cada uno de ustedes. Les recomiendo que lo coloquen en color verde y digamos que ya el tema de las líneas no les recomiendo que lo toquen mucho. Y por parte de la Kumo abajo, simplemente pueden colocar en un color rojo. No se preocupen porque no se va a confundir con la línea Tenkan. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, en este caso le damos a aceptar y como pueden ver, se materializa y nos brinda efectivamente la información de 4 datos principales. ¿Cuáles son? La nube Ichimoku, que puede ser alcista o bajista. Y como pueden ver, esta está desplazada a 52 datos más o menos en el futuro. O efectivamente, con respecto a 56 datos, con respecto a qué? Al corto plazo. Por parte de la línea Tenkan y la línea Kinjun, recuerden que la roja, es Tenkan, que es el referencial corto plazo, 9 periodos, 26 periodos por parte de la línea Kinjun, y la Chikon Span, como pueden ver, siempre va a estar más distanciada. Y de hecho, si ustedes empiezan a contar, van a poder efectivamente darse cuenta que me volvió a confundir, no 56, es que la confundo con la otra, 52 datos, como pueden ver. Ahí están efectivamente esos rangos de desplazamiento. Pero claro, si ustedes cuentan desde el precio con respecto a la Chikon Span, se van a dar cuenta que va a ser ese retroceso de los últimos 26 datos. ¿Por qué? Si nosotros analizamos, es un reflejo de los precios. Esta lateralidad pequeña con 3 picos, 1, 2, 3 picos, lateralidad pequeña. Pero claro, ¿esto por qué funciona o por qué está construido así? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí es efectivamente cómo nosotros vamos a empezar a trabajar el indicador Ichimoku. Primero, la nube. La nube Ichimoku normalmente se trabaja como soporte o resistencia dinámico de la tendencia. Normalmente aquí, si las tendencias se apoyan normalmente con respecto a la nube, vamos a poder identificar de una mejor manera niveles de soporte o resistencia. En dado caso en que la nube actual no corresponda a la tendencia, igualmente nos va a poder brindar información de niveles significativos con respecto a los precios. Pocas palabras, si volvemos al gráfico, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Que las nubes normalmente siempre nos va a marcar puntos laterales. Esos puntos laterales, digamos que profundos, pueden normalmente trabajar como soporte o resistencia a la tendencia. Es decir, que más adelante vamos a poder encontrar que esos niveles que nos marcan pueden ser significativos. Normalmente, entre más largo sea ese nivel que se marca, va a ser un nivel mucho más relevante o técnicamente eso es lo que efectivamente vamos a poder encontrar en la nube. Entonces, claro, ¿qué es lo que algunos traders hacen? O miran niveles actuales para poder ubicar niveles de soporte o resistencia, sobre todo que sirven muy bien para poder consolidar niveles sobre todo de salidas por parte del activo y que podemos utilizarlas históricamente. ¿A qué nos referimos desde históricamente? Si ustedes retroceden con respecto al precio actual que se está marcando, pueden utilizar la nube, digamos en este caso, para poder consolidar niveles significativos a los precios actuales, como, pues madre, no quité el actualizador de precios, ya lo quité. Pero esto es una manera interesante de trabajarlo. Yo sé, me estoy moviendo a toda velocidad, pero es para poder encontrar esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no encontramos niveles actuales de soporte de resistencia, siempre nos tenemos que basar en datos históricos, pero la nube Ichimoku nos puede brindar niveles importantes, como en este caso de este nivel, que efectivamente es un nivel bastante bajo con respecto al petróleo, pero que claro, estamos hablando del 2022 de febrero, bueno, precios de febrero del 2022, pero claro, aquí lo que podemos estar observando es que hace parte del 50% de esta gran vela blanca y que adicionalmente trabajó bastante como un nivel de consolidación previamente para los precios.
Entonces, claro, si nosotros nos vamos a los niveles actuales, no vamos a poder encontrar un nivel estable, pero sí vamos a poder observar que más allá, o bueno, que el siguiente nivel, de hecho por aquí, o bueno, de hecho está acá, qué pena con ustedes, efectivamente trabaja como soporte por parte de los precios y bueno, incluso podríamos tratar de buscar niveles más bajos aún, dado que nosotros no encontremos históricos más cercanos. Podemos trabajar con la nube sin ningún problema. Normalmente se utiliza para eso, soporte o resistencia. La línea Chikou-span normalmente se entiende como la línea más importante por parte de Ichimoku porque normalmente como efectivamente hace referencia al promedio o al número de, bueno, no, que más que un promedio es efectivamente al movimiento previo 26 datos anteriores. Si nosotros vemos que efectivamente la línea de Chikou-span está trabajando o está cruzando los precios, es como si nosotros analizáramos de que el precio de hoy o los datos de hoy son más o menos mayores que los últimos 26 anteriores. Entonces, claro, significa que estamos trabajando máximos más altos o mínimos más bajos con respecto a los datos previos. Normalmente esto implica que un cruce de los precios con respecto a la línea Chikou-span, pues efectivamente puede ser una señal de compra o de venta mucho más consolidada. Adicionalmente, la línea Chikou-span se trabaja bastante de la mano si encontramos cruces previos con respecto a la línea Tenkan y la línea Kinju. Si la línea Tenkan, es decir, la roja, corta de sentido ascendente a la línea Kinju, es decir, al azul, significa que estamos en una señal de compra, es decir, que la cruza de abajo hacia arriba. Ahí nosotros vamos a encontrar una señal de compra. Si en el dado caso que la línea roja o la línea en este caso, recordemos, Tenkan, la cruza de arriba hacia abajo, significa que es una señal de venta. Eso es lo que normalmente nosotros vamos a poder encontrar como la señal de compra de venta. Claro, normalmente eso lo podemos entender como una señal. También podemos esperar la confirmación con la línea Chikou-span o si nosotros vemos que se presenta ese cruce y más adelante o previamente se puede presentar un cruce de los precios con respecto a la nube. Si nosotros vemos que los precios cruzan o la línea Chikou-span cruza los precios o que efectivamente los precios cruzan la nube Ichimoku, se puede entender como una señal de entrada previamente a la confirmación de la señal que nos brindó el activo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo señal y entrada? La señal es efectivamente, digamos que, ¿cómo les podría explicar esto? La señal nosotros la vamos a entender como digamos, efectivamente la posibilidad de entrada en el mercado. Es decir, la posibilidad de que podemos operar en compra o en venta. Y la confirmación de la señal es efectivamente la rectificación de esa señal, donde nosotros ya entramos bajo, ya sea, bueno, por parte de, bueno, pues cuando estamos hablando de entradas, normalmente se confirma a través de niveles de soporte o resistencia o a través de un precio objetivo. Y la salida ya la sea que la podemos trabajar en rentabilidad meta, rentabilidad objetivo, rentabilidad a través de un rango de negociación o incluso podemos encontrar salidas con respecto a un trading stop. Pero bueno, esos ya son temas que hemos hablado previamente en estas semanas que hemos realizado con respecto a temas de trading. ¿Listo? Y normalmente la línea Kinju y la línea Tenkan, esas cruces, pues siempre nos van a dar esas entradas, señales de entrada, pero también, importante, nos pueden dar señales de salida. Ahora, en este caso, les voy a explicar que efectivamente nosotros vamos a poder encontrar o vamos a poder observar que al momento en que se presenta esa amplitud por parte de la nube previamente, nos puede dar indicaciones de que se pueden presentar cambios de tendencia. Es decir, recuerden que la nube siempre se va a proyectar previamente. Cuando nosotros encontremos esas proyecciones previas y que efectivamente esas sean más anchas, implican que efectivamente se pueden presentar cambios de tendencia, pero sobre todo si nosotros vemos que los precios atraviesan esas nubes, como es en el caso de acá, podemos observar, o en este caso, se pueden entender como posibles cambios de tendencia y que se esperan que esos cambios sean, por supuesto, cada vez más agresivos. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando con respecto a este punto? Primero, es que efectivamente, cuando ustedes estén visualizando el activo, ya sea en una tendencia alcista, como es en este caso, vemos que efectivamente se presenta una nube superior, esa nube superior va a trabajar siempre con respecto a la resistencia de la tendencia actual. La nube inferior va a trabajar con respecto al soporte de esa tendencia.
y siempre nosotros vamos a poder visualizar que el cruce de la línea Chicken-Span con respecto a los precios nos va a dar efectivamente posibles entradas y salidas con respecto al activo. Sobre todo que siempre que se presente un cruce, normalmente aquí ya vamos a esperar un posible cambio de tendencia. ¿Listo? Igualmente ahorita lo vamos a ver mucho mejor desde el punto de vista del gráfico. Ahora, acá, con respecto al cruce de la nube y los precios. Siempre que nosotros observemos o visualicemos un cruce de los precios con respecto a la nube, nosotros podemos esperar siempre el cambio de tendencia. ¿Cuál va a ser la dirección de ese cambio de tendencia? Con respecto a la dirección del rompimiento de la nube. Si nosotros observamos que rompe con respecto a una resistencia previa, significa que nosotros vamos a esperar es un posible cambio de tendencia alcista. Cuando nosotros confirmemos ese rompimiento de esa resistencia, porque una cosa es que sobrepase la resistencia, ¿cierto? Pero al momento en que nosotros confirmemos ese rompimiento, nosotros ya vamos a estar o ya podemos esperar de antemano efectivamente una tendencia alcista, siempre y cuando cruce o rompa con respecto a esa resistencia. Ahora, si la señal no la da el rompimiento, ¿cierto? De la nube, ¿qué nosotros esperamos con respecto a la confirmación de esa entrada, ¿cierto? Es decir, ¿cómo nosotros esperamos aquí la compra? Sencillamente, esperamos el cruce de la línea Tenkan con respecto a la línea Kinju. Cuando nosotros observemos, como en este caso, que las líneas convergen, nosotros tenemos que esperar cómo cruza la línea Tenkan con la Kinju, es decir, la roja con azul. Si la roja la atraviesa de abajo hacia arriba, significa que tenemos una confirmación de la compra. Y adicionalmente, si ustedes observan que la línea Tenkan, Kinju, trabajan como soporte de los precios y que la nube también trabaja como soporte, esto es una señal de que efectivamente nosotros tomamos posición de compra. Es decir, esta ya es la confirmación de qué señal, del rompimiento de la nube. Si nosotros no tuviéramos rompimiento de la nube, ¿qué esperamos nosotros? Simplemente que se presente el cruce. Si se presenta el cruce, es la señal, la confirmación que puede ser que sobrepase un nivel de resistencia, que se presente un patrón de velas japonesas, que se presente un patrón de cambio de continuación de la tendencia. En este caso teníamos un pequeño, bueno, no, la verdad es que aquí no tenemos por parte de patrones de cambio de continuación, pero efectivamente tenemos por parte bueno, por parte, no podría decir que un martillo, bueno, casi no, ni tres soldados negros, pero aquí efectivamente podríamos hablar de un martillo que efectivamente confirma el cambio de tendencia. También que esto se puede entender como un suelo en pinzas, que si miramos previamente, pues efectivamente ese suelo en pinzas confirma adicionalmente un patrón, ¿cierto? ¿Qué patrón estamos hablando? El patrón del throwback. El retroceso, ubicamos este en un siguiente nivel, como nivel de resistencia, y efectivamente esperamos si retrocede, confirma el rompimiento, ya tenemos la señal de entrada. Esa podría ser la confirmación de qué señal, de la línea Tenkan y de la línea Kinjung o de ese cruce. Por eso es interesante siempre que nosotros analicemos esos comportamientos. Y si previamente, como es en el caso de acá, veamos que la línea Tenkan con la línea Kijun, primero aquí cruza, normalmente aquí podríamos entender que cruza de abajo hacia arriba, es decir, señal de compra, ¿cierto? Se evidencia la compra, pero no tenemos, digamos que de cierta manera, alguna confirmación. Pero en este caso, vemos que se empiezan a presentar grandes velas bajistas. Aquí tenemos casi 3 cuervos negros. Pero lo más interesante, entran los precios a las nubes. Y fuera que entra el precio a la nube, lo que nosotros podemos observar es que efectivamente la línea Tenkan cruza de arriba hacia abajo, la línea Kinjung. Esto ya es señal de venta y que adicionalmente los precios rompen con respecto a la nube. En este caso se entiende como la de un Kumo. Este nivel de soporte ahora trabaja como qué, como resistencia a la tendencia. Y efectivamente al momento en que rompa la nube ya tenemos la confirmación de la señal previa, que cuál era, el cruce de la línea Tenkan y Kinjung. Y efectivamente ahí tenemos la información y la confirmación de la venta. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿hasta dónde ubicaríamos el take profit, cierto? Pues ya podemos utilizar la nube Kumo como efectivamente ubicar el siguiente nivel de soporte que efectivamente lo toca, bueno, que los precios sin duda alguna lo tocan, o previamente podemos encontrar un punto de acumulación o distribución, efectivamente para poder identificar ese nivel óptimo de salida por parte de los activos. ¿Listo? Como pueden ver, es algo bastante interesante. Ahora, más que, bueno, ¿por qué? Porque ya pasamos esa MetaTrader para adicionalmente ver los otros usos. Ya sabemos, la nube la podemos trabajar como soporte o resistencia. Ahora, ¿qué les recomiendo yo?
Si ustedes quieren trabajar solamente la nube Ichimoku, lo que muchos traders hacen es que simplemente en el momento de configurar la información, simplemente en las líneas Tenkan, en la línea Kinjun, en la línea Chicken Span, lo dejan como ninguno. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes pueden trabajar solamente la información de la nube, que es una manera que algunos traders lo hacen o lo utilizan. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden ubicar mejores niveles de soporte o resistencias. De hecho, hay algunos traders que les gusta trabajar la nube Ichimoku con el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, o incluso hay algunos atrevidos que les gusta utilizar por parte del alligator. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se presenta ese cruce por parte de las tres medias móviles, es decir, de los labios del diente al mentón, podemos esperar un cruce con respecto a efectivamente una nube, o más que todo vamos a poder evidenciar la confirmación de un rompimiento de un soporte o una resistencia, que claro, para confirmar mejor esos rompimientos que utilizamos la nube para poder identificar esos soportes y resistencias que esperamos que el indicador alligator cruce para efectivamente confirmar esas señales. Esta es una manera interesante de utilizarlas y que pues la verdad hay varios traders que conozco que lo hacen de esa manera. Aunque claro, eso ya va desde el punto de vista de la creatividad. Otra manera de utilizarlo, digamos que aquí vamos a reiniciar el indicador, simplemente voy a hacer un cambio por parte de la Up Kumo y de la Down Kumo para que sea un poco más rápido que ponerme a hacer, digamos que más cambios. Y vamos a dejarlo acá desde el punto de vista inicial. Y es que nosotros como operadores del mercado podemos utilizar este indicador con respecto a otro indicador, sobre todo un indicador de momento, que nos brinde la información de la vitalidad del dominio de los compradores o de los vendedores. Para eso hay un indicador bastante bueno y de hecho que converge muy bien con el indicador Ichimoku, que se entiende como el indicador de convergencia o divergencia, que es en dado caso MACD. ¿Por qué el MACD? Porque el MACD nos da la información del inicio y la finalidad de una tendencia. Si nosotros a eso le combinamos los cruces de la línea Tenkan y Kinjun, nos va a brindar bastante información. Ahora, cambiemos el activo por parte del kiwi, que el kiwi es el neozelandés con respecto al dólar. Sí, nosotros efectivamente a través de solamente el trabajo de la línea Tenkan y Kijun, es decir, vamos a ignorar lo siguiente, vamos a ignorar la Chicken Span, solamente los cruces de la línea Tenkan y Kijun. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros vemos esos cruces de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que en este caso cruza de arriba hacia abajo, ¿cierto? Esta ya es una señal de que efectivamente es una posibilidad de una entrada en venta. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esperamos el cruce de la línea señal o del cruce de las barras de histograma del MACD con respecto al nivel del cero. Aquí cruza, ¿cierto? Es decir, la confirmación de la señal. Y de hecho, si analizamos o esperamos simplemente dos velas, vamos a poder ver que ya los precios y la línea señal por parte del MACD se consolida por debajo del nivel de cero. Es decir, ya esto es una confirmación de que los osos están empezando a dominar el activo y como sea un cruce con respecto al nivel del cero, adivinen qué, se está dando un inicio de tendencia bajista. Entonces, claro, aquí está la confirmación y uno puede tomar la posición de venta. ¿Hasta qué nivel? Si uno lo quiere llevar en muy corto plazo, puede trabajar con respecto a la nube para poder consolidar el siguiente nivel de soporte que puede trabajar como take profit. Si lo ven, es algo bastante sencillo. Pero claro, hay algunos traders que lo hacen de esta manera. Otro punto para confirmar con esta combinación es utilizar la línea de Chicken Span. ¿Por qué? Porque se entiende como una de las líneas más importantes, dado que al momento en que este cruza los precios, se puede dar previamente como efectivamente una información de un posible cambio de tendencia. En este caso, como lo cruza de arriba hacia abajo, se puede entender como una señal de venta. Pero claro, Chicken Span, recuerden, es una manera o es un dato de los últimos 26 datos. Qué pena, es un dato, ¿cierto? Que del precio actual retrasado o desplazado hacia la izquierda los 26 últimos datos. Entonces, claro, puede que nosotros no veamos de cierta manera evidente un dato importante con respecto al Chicken Span, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. A medida que la Chicken Span se va alejando más de los precios, es una señal de que el movimiento se está presentando con fuerza en la tendencia. Y que claro, nosotros habíamos confirmado más o menos acá el nivel, ¿cierto? De la entrada. Si nosotros nos devolvemos los últimos 26 datos, significa que la Chicken Span estaba en este nivel. Es decir, que al momento en que el precio estaba acá, o que llegó más, bueno, es una vela antes, de hecho habíamos, no, en esa vela, que habíamos llegado a ese nivel, la Chicken Span estaba apenas acá, ¿cierto? Pero claro, a medida en que se va alejando más de los precios,
Esto es una señal de que ese movimiento tiene más fuerza. Como tiene más fuerza, nosotros podemos aprovechar para tomar la posición en venta. ¿Listo? En este caso, tomamos la venta. ¿Y hasta dónde nos llevamos? Pues efectivamente hasta ese nivel de soporte, y que incluso más adelante la Chikun's Pan, como pueden encontrar o como pueden visualizar, pues efectivamente encuentra ese nivel de soporte bastante importante, porque ni siquiera lo atraviesa de primera instancia, como incluso lo hacen los precios. Pero obviamente al momento de llegar a tocar, podemos entender que es un nivel cómodo en los mercados para poder llevar y tomarse esos beneficios. Ahora, si nosotros habláramos en una posición de compra, ¿cierto? Busquemos simplemente un movimiento alcista y efectivamente utilizamos el mismo estudio previo. Esperamos principalmente es, wow, bueno, miremoslo con respecto a otro activo porque siempre se me olvida, no sé por qué se me está colocando casi automáticamente el actualizador de precios, pero ok, listo, perfecto. Ahora sí, miremos por parte, ya miramos por parte del neozelandés. Bueno, ¿qué más podemos mirar? Miremos por ahí de los últimos activos. El oro, que efectivamente es un activo, obviamente estamos hablando de un commodity bastante fuerte. Siendo un commodity, muchos podrían esperar como pues el indicador Ichimoku, digamos que se podría haber afectado por la volatilidad, no necesariamente, pero claro, hay que tener más cuidado debido a los fuertes movimientos por parte de los precios, sobre todo si ustedes van a operar este tipo de activo. En dado caso en que se presente una tendencia alcista, como puede ser previamente más o menos en este nivel, y de hecho esto es una manera sencilla de verlo. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente ubicamos esa lateralidad que se está marcando en el gráfico, ¿cierto? Trabajo de soporte y de resistencia. Independientemente de los indicadores, siempre trabajen con soporte y resistencia de la tendencia. Ubicamos esa lateralidad. Vemos que se presenta ese rompimiento. Previamente, ¿qué podemos observar? Cruce la línea de abajo hacia arriba de la línea Tenkan con respecto a la línea Kinju. Ya la línea Chikun's Span se está empezando a alejar de los precios. Tenemos ya previamente un rompimiento con respecto a la nube. Y miremos, MACD se va consolidando de abajo hacia arriba y que adicionalmente se va acumulando, que nos da una señal de que efectivamente hay un dominio meramente comprador. Ya en este punto, nosotros simplemente trabajamos soporte o resistencia, confirmamos ese rompimiento, podemos tomar esa posición de compra. ¿Y hasta dónde lo llevamos? Pues previamente trabajamos soporte o resistencia por parte de la tendencia, y que si dado caso, nosotros sobre todo, que en este punto de acumulación tal vez nos genere un poco de incertidumbre, pero ya con esta tendencia alcista, pues efectivamente entramos, el stop loss lo tenemos que ubicar en un nivel un poco más incómodo para este punto de acumulación del inicio del día, y ya take profit lo tenemos que hacer a través de datos históricos. Llevamos el movimiento y lo mantenemos. Normalmente el indicador Ichimoku nos puede dar también la salida. Recuerden cómo se da la salida. Digamos que yo reconozco que la salida más, digamos que más, como con más peso, más veraz, se podría decir que nuevamente cuando la línea Tenkan y la línea Kinjun tocan entre sí, o efectivamente existe un posible cruce. Pero también una buena manera es cuando nosotros observamos de que la línea Chikun's Span se acerca a los precios. Si nosotros vemos más adelante que efectivamente, o bueno, que se está dando el cruce y vemos que la línea Chikun's Span se está acercando a los precios, ya es una señal de salida. ¿Por qué? Recordemos, si se aleja es fuerza de esa tendencia. Si se acerca a los precios es efectivamente debilidad con respecto a esa tendencia. Es decir, que en ese momento de incertidumbre, en esos momentos de incertidumbre es cuando se da ese lapso o ese punto de acumulación o distribución. Esperamos un rompimiento por parte de la tendencia. Pero claro, igualmente significa incertidumbre, debilidad, indecisión. Entonces, claro, si se acerca, ya esto es una señal preferiblemente de salida. ¿Listo? Es como para que nosotros tengamos en cuenta de aquí en adelante, y que adicionalmente es un punto interesante de trabajar con respecto al indicador Ichimoku. Ahora, ¿qué otro indicador? Digamos que podrían empezar a trabajar con el indicador Ichimoku. MACD es bastante bueno, no les voy a mentir, funciona muy bien, sobre todo para identificar el inicio y la finalidad de tendencia. Pero si ustedes quieren confirmar con respecto a la fuerza, pueden irse aquí a los tendenciales, que están en el grupo de los tendenciales, pero es un indicador de fuerza, es el Average Directional Movement Index o el ADX. Normalmente el ADX es un indicador muy bueno, trabajamos con 3 líneas. Si quieren saber más, en el canal de YouTube por parte del broker de Equity, ustedes van a poder encontrar mucho contenido con respecto a muchos indicadores, y estoy seguro que está este indicador. Pero el ADX funciona también bastante bien. ¿Por qué? Porque si nosotros previamente ya habíamos confirmado la señal de entrada, ¿cierto? Que es al momento en que rompe, digamos que hay una confirmación del rompimiento. Esta confirmación sí está un poco difícil, porque aquí efectivamente sale, lo niega, sale, se niega,
se niega la confirmación, sale, confirma el rompimiento, es decir, la confirma mucho más adelante. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Previamente, o justo en ese momento en que inicia la tendencia y que sea el rompimiento de la nube, vemos que la línea principal de la X y la línea de fuerza alcista dominan, se ubican por encima del nivel del 20 al 40, y que incluso en la línea de fuerza bajista cruza hacia abajo de la zona de menos, o se ubica por debajo de 20. Eso es una zona de no dominio de fuerza en la tendencia, es decir, le está dando, en pocas palabras, todo el dominio por parte de la fuerza compradora que se presenta en el mercado. Es decir, aquí ya tenemos efectivamente esa información de confirmación. Pero claro, normalmente esta podría ser una, o previamente, la señal inicial por parte del cruce, y la confirmación la podríamos dar incluso con el ADX. Pero claro, si confirmamos acá, normalmente tendríamos que aguantarnos esta lateralidad, ¿cierto? Por eso es que siempre les recomiendo que se entren cuando se confirme el rompimiento por parte de esos niveles de soportes y resistencia. ¿Listo? Ahora, puntos a tener en cuenta. Los precios por encima de la nube siempre van a tener un sesgo alcista, pero efectivamente los que estén por debajo de la nube van a trabajar como efectivamente como un sesgo bajista. Entonces, para que tengan en cuenta. Y adicionalmente, truco. Si ustedes ven que los precios se ubican por debajo de la nube, digo por encima de la nube, significa que es tendencia alcista. Si los precios se ubican por debajo de la nube, ¿cierto? Significa que es tendencia bajista. Una manera sencilla de analizar la tendencia. El precio dentro de la nube siempre va a tener un sesgo alcista si está en zona alcista. Es decir, si los precios entran en una nube verde, en una nube compradora, normalmente siempre va a tener ese sesgo comprador. Si entran, obviamente, en una tendencia bajista, dentro de una nube roja, significa que hay un sesgo bajista, es decir, que podemos esperar un movimiento bajista. Si ya es una nube alcista, pero el movimiento es bajista, hay que estar pendiente de la dirección del rompimiento, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Y lo mismo digamos que en el caso contrario. Adicionalmente, entre más ancho sea la nube, nosotros vamos a esperar, digamos que efectivamente un movimiento más fuerte, sobre todo si los precios atraviesan esas nubes más gruesas. Si las atraviesan y son evidentemente más gruesas, nosotros vamos a esperar un rompimiento más agresivo. Si son más delgadas, no vamos a esperar un movimiento de gran fuerza. Digamos que eso es lo que normalmente uno trabaja con la anchura de la nube. Los precios y la línea retardada con mucha frecuencia normalmente pueden encontrar niveles de soporte o resistencia con los bordes de la nube. Eso también es un tip que pueden tener en cuenta. Aquí en adelante, los gráficos Ichimoku, digamos que no funcionan muy bien con mercados laterales, pero no les estoy, digamos, diciendo que no lo utilicen en laterales. De hecho, lo pueden utilizar, pero ¿en pro de qué? O buscando qué? Rompimiento con respecto a qué? Al soporte o resistencia de la tendencia. Es decir, normalmente en esas lateralidades nosotros sabemos que se dan puntos de acumulación o distribución de la tendencia. Estamos pendientes de la dirección del rompimiento, se da el rompimiento, miramos condiciones del indicador, de acuerdo a la información, señales que nos estén dando, confirmamos esa señal y efectivamente entramos a operar en los mercados. Y no, adicionalmente que utilizando gráficos Ichimoku, también vamos a poder detectar una nueva tendencia antes de que normalmente una línea de tendencia ocurra. ¿Y eso por qué? Porque no se les olvide que trabaja con respecto a los 52 datos, es decir, trabaja con cálculos matemáticos de 52 periodos, de 26 periodos y de 9 periodos. ¿Listo? Entonces, esto para que tengan en cuenta. Y no se les olvide, lo pueden combinar con con MACD, con ADX e incluso con otros indicadores. La verdad, es un indicador bastante bueno y que les va a poder brindar mucha información. Pero claro, como es un indicador que tiene tantas líneas, puede llegar a ser un poco complejo al inicio de trabajar. Lo que yo les recomiendo siempre es que lo vayan trabajando poco a poco. Es decir, primero miren cómo les va efectivamente con el cruce de la Tenkan y la línea Kinju, ¿cierto? Para esas señales en el corto plazo. Si también trabajelo con respecto a soportes o resistencia de la nube. Si ven que les gusta, utilícenlo. Si no, bueno, no lo utilicen, no se preocupen. Que al final nosotros cuando construimos una estrategia, siempre tenemos que mirar esos indicadores que más converjan con nuestro tipo de trading, ¿ok? Funciona intradía, entonces tomaría 52 minutos. Más que 52 minutos estaría tomando, en pocas palabras, el promedio del máximo de los últimos 52. Bueno, sí, un promedio del máximo de los 52 datos y del mínimo histórico, del mínimo de los 52 datos. ¿Listo? Aristeo, digamos para que tengas en cuenta. Digamos que en intradía funciona sin ningún problema. ¿Listo? Ahí sí, normalmente
el indicador Ichimoku funciona, la verdad, bajo cualquier time frame. Entonces, digamos que ahí no hay ningún problema, ¿listo? Igualmente, si tienes otra pregunta, Aristeo, con gusto te la respondo, ¿listo? Y bueno, ya con esto también llegamos al final por parte de este webinar. Si les gustó este webinar y quieren encontrar más contenido, y que adicionalmente, no les voy a mentir, este contenido es completamente gratuito, pueden encontrar toda esta información a través de las redes por parte del broker de equity, en el canal de YouTube, que el día de ayer no les mostré estos tipos de, bueno, por parte del canal del broker, pero pues ya ahorita se los voy a mostrar porque sé que lo quedé viendo para algunos. Ok, Gabri, no sabría decirte muy bien con respecto a los indicadores, bueno, a los índices sintéticos, pero es que lo bueno de este indicador es que lo puedes trabajar en matemática. Es un indicador que se trabaja pura y meramente desde la vista de la matemática. Entonces, normalmente si tienes en cuenta las condiciones de lo que es el OCLO, yo diría que no hay ningún problema, o sea, sí lo puedes trabajar sin ningún problema, ¿listo? Entonces también les dejo la información de Julián Esteban, que es el account manager por parte del broker de Equity, entonces para que efectivamente tengan en cuenta toda su información, ya digamos aquí en estos momentos estoy preparando, o bueno, estoy buscando, bueno, estoy abriendo aquí por parte de Equity Latam, que les voy a mostrar el canal de YouTube porque me estuvieron preguntando bastante que en dónde lo encontraban, que en dónde lo encontraban. Entonces simplemente pueden ingresar aquí al canal por parte del broker de Equity Latam. También en las redes sociales lo pueden encontrar como Equity Latam, ¿listo? Que esperan con ustedes. Es que se me ha olvidado brindar esa última información. Ustedes se van aquí a la parte de videos y van a poder encontrar mucha información con respecto a muchos temas de trading. Listo, digamos aquí está la anterior semana. Efectivamente, estamos hablando de los primeros pasos, introducción al análisis técnico, mitos y verdades del trading. Mejor dicho, aquí ustedes van a poder encontrar toda la información y es completamente gratuita. Es decir, no tienen que pagar nada de contenido. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Ah, ok, creo que no estaban viendo. Entonces ya, ahora sí, efectivamente ya están viendo el canal de YouTube por parte del broker de Equity. En videos ustedes van a poder encontrar toda la información sin ningún problema y créanme, es información gratuita, es decir, mejor dicho, tienen mucho contenido que pueden aprender y es gratis para que todos ustedes lo puedan ver sin ningún problema. ¿Listo? Adicionalmente también les doy la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos una academia de trading que nos dedicamos precisamente a esto, a brindar información con respecto a los mercados financieros, con respecto a varios aspectos del trading. Si ustedes quieren saber más con respecto a todo esto, nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. También tenemos Telegram y TikTok. Pero también, más que todo, en estos momentos les estoy compartiendo en el chat los accesos por parte de las redes y de la información de Equity. Los pueden encontrar también incluso en Spotify y en el podcast Al Día con Equity, que están brindando información de la apertura y cierre de la semana. Es completamente gratuito y adicionalmente también van a poder aprender bastante con respecto a los mercados financieros. Bueno, espero que les haya gustado bastante este webinar del día de hoy. Aprendimos un indicador y la verdad es un indicador muy bueno. Espero que le saquen provecho a ello. Y también me gustaría saber si les gustó este webinar o si les gustó este evento online. Déjenme sus comentarios. Si no les gustó también, no se preocupen. Déjenme sus comentarios porque toda esta retroalimentación me funciona a mí para seguir trayéndoles contenido o todo este tipo de contenido. Y también si tienen algún tema que quieran que hablemos más adelante, por favor, déjennos ese comentario porque pues créanme que muchos de ustedes han pedido tema y se ha traído tema de acuerdo a lo que ustedes han buscado. Ok, Elio, vale, me alegra mucho que te haya gustado, espero que te ayude bastante este indicador. Buenas noches a ti, Jairo, muchas gracias por ese comentario. Nada, saludos, espero que tengan, no solamente tú, Jairo, sino todos ustedes, una feliz noche. Dejo el chat abierto por un momento y me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y bueno, no siendo más. Feliz noche para todos ustedes y como siempre, felices trades para todos. Hasta luego, traders.